yo solo quería volver a ser su mamá, pero en esta casa me convertí en una sombra. Si esa frase te estremeció, espera a conocer lo que realmente pasó detrás de esas paredes llenas de lujo y silencio. Porque esta no es una historia común. Es la historia de una mujer ignorada dentro del hogar de su propio hijo, una verdad incómoda que muchas familias prefieren no ver hasta que es demasiado tarde. Y aquí viene lo más impactante. No fue un humano quien la salvó, sino un caballo que sintió su dolor antes que todos. ¿Quieres descubrir por qué un animal reaccionó antes que la familia? ¿Quieres entender qué rompe a una madre y qué la hace renacer? Quédate, porque lo que estás por ver podría cambiar la forma en que miras a las personas que dices amar. Era una tarde cálida en San Lucero del Valle, de esas en las que el sol se cuela por las ventanas altas y deja sobre los pisos de mármol un brillo casi dorado. En esa enorme mansión, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. De la avenida Los Laureles, donde el aire siempre olía a perfume caro y a café recién hecho. Doña Teresa caminaba despacio, con pasos pequeñitos, como si el peso de los años y de la vida se aferrara a sus tobillos. Doña Teresa Martínez tenía 76 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño sencillo, los cachetes hundidos, la piel marcada por arrugas profundas y ojos color miel que, aún cansados, seguían siendo suaves. Era muy delgada, tanto que su ropa parecía quedarle grande, como si el cuerpo estuviera desapareciendo poquito a poco. Aún así, usaba la misma blusa gris de siempre y unos pantalones que se sostenían con un lazo viejo. Nadie se detenía a mirarla, excepto el bebé que cargaba a veces. Esa tarde, mientras sacudía el polvo del pasillo principal, se escuchó la voz firme de Lucía Ramírez, la esposa de don Mauricio. «Teresa, ¿puede apurarse con el baño de arriba? Tengo visita en 2 horas», dijo sin siquiera verla a los ojos. Lucía tenía 32 años, piel morena clara, cabello negro lacio hasta la cintura y una figura impecable envuelta en un vestido amarillo que brillaba bajo la luz. Era hermosa, pero su mirada siempre tenía un dejo de impaciencia, como si nada en el mundo le fuera suficiente. Doña Teresa respiró hondo, agachó la cabeza. «Sí, hija, ya voy», dijo con su voz suave, casi un susurro. No era su hija, pero ella siempre usaba la palabra hija para suavizar las distancias. Lucía, sin contestar, giró sobre sus tacones y se fue hacia la cocina, moviendo la cabeza en señal de molestia. Del otro lado de la casa, don Mauricio Martínez, un hombre de 45 años, alto, de cabello negro con algunas canas y traje café perfectamente planchado, revisaba documentos en su estudio. Sus ojos color café oscuro se movían rápido entre papeles y pantallas. Parecía un hombre seguro, pero por dentro no era más que un niño que había aprendido a esconder lo que sentía. «Mamá, ¿ya terminó con la lavandería?», preguntó desde la puerta sin levantar la mirada. Doña Teresa apretó entre sus dedos la toalla que llevaba doblada. «Todavía no, hijo. Estoy con el baño primero». «Bien», contestó él distraído, casi automático. Él tampoco levantó la cara, y ella ya ni esperaba que lo hiciera. Mientras subía la escalera hacia el baño de la planta alta, con sus rodillas temblorosas y la respiración entrecortada, el pequeño Mateo, su nieto de apenas 8 meses, dormía en una pequeña manta atada a su espalda. Lo cuidaba siempre que Lucía no quería cargarlo, lo cual era casi siempre. Al llegar al baño, la luz blanca del ventanal iluminó su rostro cansado. El cuarto estaba impecable, pero ella, como siempre, volvió a arrodillarse en el suelo frío para limpiar cada rincón. Los guantes azules que usaba estaban gastados y sus manos delgadas temblaban mientras sostenían el cepillo. «¡Ay, Diosito!», murmuró mientras una punzada de dolor le atravesaba el pecho. «Dame fuerzas, nada más tantito». Era un dolor que llevaba semanas sintiendo, pero no quería preocupar a nadie. No quería ser una carga. Prefería callar, respirar profundo y seguir limpiando.
aunque el cuerpo ya no pudiera. El bebé exhaló un pequeño suspiro dormido sobre su espalda, y eso la hizo sonreír con tristeza. «Mi niño hermoso, si supieras», le dijo, acariciando suavemente su piernita. Afuera, en el patio, algo se movió con inquietud. Un sonido grave, fuerte, como un aviso contenido. Pero doña Teresa, sumida en su dolor y en su rutina silenciosa, no lo escuchó. El silencio dentro de esa mansión era tan grande que hasta los suspiros parecían ecos, y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese silencio estaba a punto de quebrarse para siempre, porque algo, allá afuera, ya había sentido que la tristeza de doña Teresa estaba llegando a un límite peligroso, y se estaba preparando para entrar en escena. Era una mañana tranquila en San Lucero del Valle, con un cielo azul tan claro que casi parecía pintado. En la cocina de la mansión, el olor a café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el sonido suave de los pasos de doña Teresa mientras se movía entre las ollas, preparando el desayuno como lo hacía todos los días desde que había llegado a esa casa. Doña Teresa Martínez, con su cuerpo delgado y frágil como una ramita seca, llevaba un mandil color crema que le quedaba grande. Su cabello blanco, recogido en un moñito apretado, dejaba a la vista su cuello huesudo. Sus ojos color miel, siempre tan cálidos, esa mañana estaban un poco más apagados, como si la noche anterior le hubiera robado más energía de la que tenía. Mientras cortaba un pedazo de pan, un dolor agudo le atravesó el pecho. Ella se detuvo, apoyó la mano en el borde de la mesa y apretó los dientes para que no se le escapara un gemido. «No, no, aguanta, Teresa», se dijo a sí misma en voz bajita. «No quiero espantar a nadie», respiró profundo. El dolor cedió apenas un poco, lo suficiente para que ella siguiera moviéndose. A unos pasos de ahí, Lucía Ramírez entró en la cocina con un elegante vestido amarillo que brillaba bajo la luz matutina. Su cabello negro suelto se movía con cada paso firme que daba. «¿Ya está listo mi licuado?», preguntó sin saludar. «Sí, hija, en un momentito», respondió doña Teresa con una sonrisa débil. Lucía frunció la nariz. «Teresa, por favor, apúrese. Tengo prisa. Quedé de verme con unas amigas en el café Las Bugambilias». Doña Teresa asintió, pero el dolor volvió a punzarle el pecho. El mandil se manchó un poco de café cuando su mano tembló sin aviso. Lucía lo notó. «Ay, Teresa, de verdad, si está cansada me avisa para contratar a alguien que la ayude». La frase sonó amable, pero los ojos de Lucía tenían esa dureza que decía lo contrario. Era como si cada palabra cargara un juicio escondido. Doña Teresa bajó la mirada, avergonzada. «Perdón, hija, hoy amanecí un poquito mareada, pero ya estoy bien». Lucía soltó un suspiro impaciente y se fue sin decir más. En cuanto quedó sola, doña Teresa se apoyó en la estufa. Sintió cómo el dolor se extendía del pecho a la espalda, como si alguien apretara una cuerda invisible alrededor de ella. Sentía que algo no estaba bien, pero ¿a quién iba a decirle? ¿A su hijo, que casi no la miraba? ¿A Lucía, que apenas toleraba su presencia? Sacó fuerzas de donde no había. «Solo un día más», pensó. Tomó el licuado, llevó la bandeja a la mesa del comedor y después subió las escaleras para ver a su nieto, Mateo. Era el único que le daba un motivo para sonreír. Al llegar al cuarto, Mateo estaba despierto en su cunita, moviendo sus manitas gorditas como si quisiera abrazar el mundo entero. Sus ojos grandes y café oscuro la iluminaron. «Ay, mi pedacito de cielo», susurró ella, levantándolo con cuidado. Mateo rió, un sonido suave y dulce que llenó el cuarto como un rayito de esperanza. Ella lo cargó, lo recargó sobre su hombro y respiró su olor a bebé. Ese era su momento favorito del día, pero incluso ahí el dolor volvió, un punzazo, más fuerte. Ella apretó los ojos. «No, no ahora», dijo entre dientes, temblando un poco. Se sentó en la mecedora junto a la ventana, tratando de calmarse mientras arrullaba al bebé.
Desde el patio, a través del vidrio, algo se veía moverse. Era Valiente, el caballo café de la familia, un animal grande, musculoso, con ojos profundos que parecían entender más de lo que un caballo debería. Él estaba inquieto, caminando de un lado al otro, resoplando fuerte. Doña Teresa lo observó desde la ventana. «¿Qué traes, mi Valiente?», susurró. «¿Qué te preocupa?». El caballo levantó la cabeza y la miró directo, como si supiera que ella estaba sufriendo, como si quisiera decirle algo que las palabras no podían traducir. La conexión entre ellos siempre había sido extraña, como si ese animal pudiera sentir lo que ella no decía. El dolor volvió a punzar. Doña Teresa cerró los ojos, respiró profundo y abrazó al bebé con más fuerza. «Estoy bien, se repetía, pero no lo estaba. Por dentro, algo en su pecho se estaba quebrando poquito a poco, y aunque nadie en esa casa lo veía, alguien allá afuera ya había empezado a sentirlo. Era mediodía en San Lucero del Valle, y el calor se sentía incluso dentro de la mansión de la avenida Los Laureles. Una brisa suave entraba por las ventanas abiertas, moviendo las cortinas blancas como si respiraran despacio. Doña Teresa caminaba por el pasillo con Mateo, bien sujeto en la manta que usaba para cargarlo. El bebé estaba profundamente dormido, con la mejilla pegada a la espalda huesudita de su abuela, respirando un aire tibio y tranquilo. Doña Teresa avanzaba despacio, cuidando cada paso para no despertarlo, pero lo que le temblaba no eran los pies, era el pecho. Ese dolor sordo que ya no pedía permiso para aparecer. Entró al baño grande de la planta alta. Las paredes blancas reflejaban la luz del sol que entraba por un ventanal enorme, haciendo que todo se viera impecable. El lugar era tan elegante que parecía de revista, pero con el silencio de un lugar donde nadie se detenía realmente a vivir. Ella dejó el balde junto al lavabo, se arrodilló con esfuerzo, su rodilla derecha crujió y empezó a tallar el piso con el cepillo. La manta con Mateo se acomodó mejor en su espalda y el bebé soltó un suspirito. «Descanse, mi niño», susurró ella con cariño. Mientras tallaba, el dolor le atravesó otra vez, esta vez más fuerte. Tuvo que apoyar una mano en el piso para no perder el equilibrio. Sus ojos se llenaron de agua y una lágrima cayó silenciosa, mezclándose con la espuma del jabón. «¡Ay, Diosito! ¡Ayúdame, tantito nomás!», murmuró. En ese momento se escucharon pasos apresurados acercándose al baño. La puerta se abrió sin aviso. Era Lucía. Traía un vestido amarillo nuevo, el cabello negro suelto y un gesto de molestia en el rostro. «Teresa, ¿por qué no ha terminado todavía?», preguntó, cruzándose de brazos. «Le dije que venía a visita. ¿Ya se le olvidó?». Doña Teresa respiró hondo, tratando de sostener el dolor que sentía por dentro. «Perdón, hija, hoy ando un poquito lenta». Lucía la observó con la ceja levantada, sin notar que la mujer estaba prácticamente sosteniendo el cuerpo con un solo brazo, ni que tenía el rostro empapado de lágrimas. «Mire, Teresa, no quiero sonar grosera, pero necesita ser más rápida. Ya ve que aquí hay muchas cosas que hacer». Mateo, sintiendo el tono tenso de la voz de su mamá, empezó a moverse en la espalda de la abuela. Poco a poco, abrió los ojitos. Doña Teresa volteó suavemente para no despertarlo del todo. «Mi amor, ya despertaste», dijo con ternura. Pero Mateo no lloró. Solo miró a su abuela con esa calma que solo los bebés tienen cuando sienten que están seguros. Lucía, sin embargo, soltó un suspiro. «Ay, Teresa, ya le dije que no lo cargue tanto, luego se acostumbra». Doña Teresa bajó la mirada. «Es que se duerme más tranquilo conmigo». «Pues sí, pero eso no le ayuda», respondió Lucía, ajustándose el vestido. «Apúrese, por favor». Y salió sin decir nada más. Cuando la puerta se cerró, doña Teresa se quedó quieta. Mateo, sintiendo la tensión, apoyó su cabecita en la nuca de su abuela. Ella sonrió entre lágrimas. «No te preocupes, mi vida, aquí estoy». Pero el cuerpo ya no resistía. El dolor le subió por el pecho hasta la garganta. El sudor le corrió por la sien. Su mano tembló tanto que el cepillo cayó al suelo.
Ella intentó enderezarse, pero un mareo la golpeó como una ola. Se sostuvo del borde del lavabo. No, no te caigas, Teresa. El niño... Piensa en el niño, se dijo en voz baja. Mateo balbuceó un sonido suave, como si sintiera que algo no estaba bien. Ella lo acarició con una mano temblorosa. Todo está bien, mi amor, todo está bien, pero no estaba bien. Desde el ventanal, justo enfrente de ella, Valiente apareció. El caballo café caminaba inquieto, dando vueltas en el patio, resoplando fuerte. Se detuvo en seco y clavó la mirada hacia el baño. Y entonces ocurrió algo extraño. Valiente estiró el cuello hacia la ventana como si quisiera verla mejor. Dio un golpe fuerte con la pata contra el suelo y resopló una vez más, esta vez más fuerte, como si algo en su instinto le estuviera gritando que doña Teresa estaba en peligro. Ella lo vio y en medio del dolor sonrió. «Mi Valiente, ¿qué haces ahí, niño?», susurró. El caballo golpeó el vidrio con el hocico, inquieto, ansioso, como si dijera: «No estás bien, haz algo, alguien tiene que verte». Doña Teresa, sosteniéndose con una mano del lavabo y con el bebé en la espalda, sintió que la fuerza del caballo la atravesaba, como si le estuviera prestando un poquito de su coraje para aguantar. «Estoy aquí, aguanto», dijo, casi sin voz. Pero mientras lo decía, sus piernas empezaron a flaquear. El cuerpo le pesaba, la respiración se volvía corta. El baño giraba lentamente a su alrededor. Y aún así, trató de seguir limpiando. Porque dentro de esa casa, doña Teresa había aprendido a esconder todo: su dolor, su cansancio, sus lágrimas. Lo que no sabía es que esa tarde ya no iba a poder ocultar nada más. Alguien, con 4 patas, ojos profundos y un corazón enorme, ya había decidido que no la iba a dejar caer. Era una tarde pesada en San Lucero del Valle, de esas en las que el aire se siente tan denso que parece que las paredes respiran despacio. En el patio de la mansión, el sol caía sobre las piedras cálidas y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma dulce de las bugambilias que trepaban por los muros. Todo estaba tranquilo, o al menos así parecía. Valiente, el caballo café de don Mauricio, estaba inquieto desde que amaneció. Caminaba de un lado al otro dentro del corral, levantando polvo con cada pisada. Su pelaje brillaba bajo la luz y su melena negra caía sobre el cuello fuerte como si fuera una sombra viva. Tenía los ojos muy abiertos, atentos, mirando hacia la casa como si algo allá adentro estuviera empujándolo a reaccionar. Un ligero viento movió las hojas y él levantó la cabeza de golpe. Adentro, en el baño de arriba, doña Teresa seguía hincada, tratando de tallar el suelo, mientras el bebé Mateo se movía inquieto en su espalda. El dolor la atravesaba como un cuchillo, pero ella insistía en seguir, respirando entrecortado. «Ay, ay, Dios mío», murmuró, sosteniéndose del lavabo. El ruido del agua goteando caía como un eco suave en la habitación, pero su respiración, esa sí se escuchaba cada vez más débil. El aire se le iba de las manos, como si el pecho se empeñara en cerrarse un poco más con cada movimiento, y fue allí, justo allí, que Valiente lo sintió. El caballo levantó las orejas, su cuerpo entero se tensó, dio un paso hacia adelante, y otro, y otro. Algo en su instinto, algo más profundo que cualquier entrenamiento, le gritaba que doña Teresa estaba mal. Muy mal. De pronto, soltó un relincho tan fuerte que hizo eco en toda la avenida Los Laureles. Los pajaritos salieron volando de los árboles y hasta los vecinos asomaron la cabeza por encima de las bardas. Dentro de la casa, Lucía se sobresaltó, dejando caer un vaso que estaba secando en la cocina. «¿Qué demonios le pasa a ese caballo?», exclamó, llevando la mano al pecho. El vidrio chocó contra el piso y se hizo trizas, pero ella ni lo notó. Caminó hacia la ventana, molesta, pensando que Valiente estaba actuando como loco, pero no era locura. Afuera, Valiente se acercó a las puertas de vidrio que daban hacia el patio. Golpeó con el hocico, una vez, 2,
y luego dio una patada fuerte que hizo vibrar la estructura completa. ¡Pum! Lucía abrió los ojos alarmada. «¿Qué le pasa? Se va a lastimar», dijo, retrocediendo un paso. Pero el caballo no se detenía. Relinchaba con desesperación, como si intentara llamar a todos, como si quisiera gritar: «¡Ayúdenla! ¡Véanla! ¡Algo está mal!». En el segundo piso, doña Teresa escuchó el ruido, pero estaba tan mareada que no entendía qué pasaba. Se apoyó en la pared, sintiendo que la vista se le nublaba. El corazón le palpitaba despacio, como si ya se quisiera rendir. Mateo comenzó a llorar, un llanto suave al principio, y luego más agudo. «Tranquilo, mi amor, ya voy», susurró ella, aunque sabía que no tenía fuerzas ni para ponerse de pie. Otro golpe del caballo resonó con fuerza. ¡Pam! Lucía se asustó tanto que corrió hacia el estudio donde estaba su marido. «Mauricio, sal. Tu caballo está golpeando las puertas como si quisiera tumbarlas». Don Mauricio levantó la mirada del escritorio. Su rostro serio se frunció. «¿Cómo que golpeando?». «Sí, como si algo lo estuviera espantando». Él se levantó rápidamente. Caminó por el pasillo con pasos largos. Cuando llegó a la sala principal, alcanzó a ver a Valiente a través de los cristales. El caballo respiraba agitado, con espuma en el hocico y los ojos brillantes de angustia. «¿Qué te pasa, compañero?», murmuró él, acercándose. Pero antes de abrir la puerta, Valiente volvió a relinchar. Uno de esos relinchos que no son de fuerza, sino de alerta, de súplica. Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió la puerta de golpe. Valiente casi se mete a la casa. Pasó junto a él empujándolo con el hombro, desesperado por llegar al segundo piso. Corrió hacia las escaleras, pero se detuvo bruscamente frente a la ventana del baño de arriba, como si supiera exactamente dónde estaba doña Teresa. Mauricio y Lucía lo siguieron confundidos. Entonces escucharon el llanto del bebé y un quejido suave. «Ay, hijo, ayúdame». Era la voz de doña Teresa. Lucía se tapó la boca con ambas manos. «Dios mío, Teresa». El rostro de Mauricio palideció por completo. Corrió escaleras arriba, sin pensar, sin respirar. Abrió la puerta del baño tan fuerte que rebotó contra la pared. Y lo primero que vio fue doña Teresa desplomada sobre un costado, temblando, el bebé sujetado a su espalda, llorando desconsolado, la espuma del jabón mezclada con lágrimas en el piso, el cepillo tirado, la mirada de su madre, perdida. Y afuera, asomado por la ventana, Valiente golpeando el vidrio con el hocico, como si suplicara: «¡No la dejes así!». Todo dentro de Mauricio se quebró en ese instante, y lo que venía después cambiaría su vida para siempre. Era una tarde que parecía normal en San Lucero del Valle, pero dentro de la mansión de la avenida Los Laureles, el tiempo comenzó a correr distinto. Todo dejó de fluir, y de pronto la casa entera pareció contener el aliento. El eco del último relincho de Valiente aún vibraba en los cristales cuando don Mauricio llegó al baño del segundo piso. La puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared con un estruendo que hizo temblar hasta las lámparas del pasillo. El primer golpe visual fue devastador. Doña Teresa estaba en el suelo, ladeada, con una mano apoyada débilmente en las baldosas para no caer por completo. Sus ojos color miel, normalmente tan cálidos, estaban enturbiados por el dolor. El bebé Mateo lloraba fuerte en su espalda, su cuerpecito moviéndose desesperado, incapaz de entender por qué su abuela ya no podía sostenerlo como siempre. El olor a jabón, mezclado con miedo, llenaba el aire. «¡Mamá!», gritó Mauricio, con una voz que no usaba desde que era niño. «¡Mamá, no!». Se arrodilló junto a ella en un segundo. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarlas suavemente. «Hijo», susurró doña Teresa con la voz rota. «Perdona, perdona». Lucía llegó detrás con el rostro desencajado. «Ay, Dios, Teresa, yo no sabía que estaba tan mal». Doña Teresa cerró los ojos apenas un momento.
El dolor en su pecho era tan fuerte que parecía atravesarla por dentro. «Estoy bien, solo me mareé poquito», dijo con un hilo de voz que no engañaba a nadie. Pero Mauricio no la soltaba. La miraba como si la estuviera viendo por primera vez. Como si todos los años de distancia, de indiferencia, de silencio sin explicación, regresaran como un golpe seco directo al corazón. Y afuera, pegado al ventanal, Valiente volvió a relinchar. El caballo golpeaba la ventana con el hocico, respirando fuerte, hinchando el pecho. Sus ojos enormes seguían fijos en doña Teresa, como si estuviera dispuesto a atravesar el vidrio para llegar a ella, para protegerla, para no dejarla caer. Mauricio levantó la mirada y lo vio. Algo dentro de él se quebró. «Mi mamá», susurró, con la voz temblando por primera vez en años. «¿Qué le he hecho?» Doña Teresa quiso sonreírle, como si quisiera quitarle la culpa, como si todavía quisiera consolarlo, aunque era ella quien estaba desmoronándose. «Hijo», susurró, «solo quería que me volvieras a mirar». Mauricio sintió que el aire lo abandonaba. Tragó saliva. Sus ojos, esos ojos que siempre se mantenían fríos y controlados, se llenaron de lágrimas en cuestión de segundos. «Mamá, perdóname, por favor», dijo, pero la voz se le quebró. En ese instante, Mateo lloró aún más fuerte. Sus manitas se movían desesperadas, queriendo encontrar el calor de la abuela que ya no podía sostenerlo bien. Lucía corrió hacia ellos y desató la manta con rapidez. Tomó al bebé temblando. «Teresa», dijo casi sin voz, Yo no sabía que estaba así». Doña Teresa respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Valiente volvió a empujar el vidrio. Sus relinchos llenaban toda la casa como si fueran alarmas vivientes, como si él estuviera cargando la angustia que ninguno de los humanos podía expresar con claridad. Mauricio tomó la mano frágil de su madre. «Mamá, te voy a llevar al hospital ahora». «Sí, aguanta, ya voy». Ella lo miró con ternura, esa ternura que no había perdido nunca, aunque él se hubiera olvidado de buscarla durante tantos años. «Hijo», dijo con esfuerzo, «no te preocupes por mí». «Claro que me voy a preocupar», interrumpió él soltando por fin todo el dolor acumulado. «Soy tu hijo y te fallé tanto». Lucía se tapó la boca para no llorar. El bebé chillaba, asustado por la tensión. «Yo», balbuceó Lucía, «Teresa, perdóname por haber sido tan dura». Doña Teresa intentó mover la mano como si quisiera acariciar el brazo de su nuera, pero el dolor la detuvo. «Está bien, hija, todos cometemos errores». Otro relincho sacudió la ventana. Valiente golpeó el vidrio con la frente casi desesperado. Sus ojos brillaban como si también estuviera llorando. Mauricio volvió a mirar al caballo y entonces entendió. Valiente no estaba actuando por capricho, ni por miedo, ni por ruido. Estaba luchando por doña Teresa, se estaba rompiendo por ella, y eso golpeó a Mauricio como un rayo de verdad pura. Ese animal la había visto más que él mismo. Ese animal la había sentido más, cuidado más, protegido más. «Mamá», dijo levantándola con cuidado, «te voy a rescatar, te lo juro». Doña Teresa apoyó su cabeza en el hombro de su hijo. Era la primera vez en años que sentía ese abrazo. Y mientras Mauricio la cargaba y Lucía caminaba atrás con Mateo, Valiente seguía pegado al ventanal, moviendo la cabeza, siguiendo cada paso, cada respiración. Parecía decir, «No la suelten, no la dejen caer otra vez». Y no sabían, no podían imaginar que ese instante iba a ser la línea que separaría la vida de antes, de la vida que estaban a punto de empezar. Era una mañana fresca en San Lucero del Valle, de esas en las que el cielo amanece claro y el aire huele a tierra mojada. Pero dentro de la mansión de la avenida Los Laureles, nada tenía la paz de un amanecer normal. El ambiente estaba denso, cargado, como si las paredes guardaran un secreto que por fin había explotado. Don Mauricio bajaba las escaleras cargando a doña Teresa en sus brazos, con el rostro completamente transformado. Ya no era el empresario serio, rígido, ni el hombre ocupado que caminaba siempre mirando su reloj.
Era un hijo que acababa de despertar. Doña Teresa, muy delgada, con su cabello blanco desordenado y los ojos entreabiertos, respiraba con dificultad sobre el hombro de su hijo. Su mano temblorosa buscó tocarle la mejilla. «Hijo, estoy bien», susurró, aunque era evidente que no lo estaba. Mauricio le tomó la mano con firmeza, como si temiera que se le escapara. «No, mamá, no estás bien», respondió con la voz quebrada. «Pero yo estoy aquí». Atrás de ellos venía Lucía cargando a Mateo, visiblemente alterada. El bebé lloraba desconsolado, su carita roja y húmeda. «Mauricio, ¿qué hacemos? ¿La llevo yo al auto? ¿Quieres que llame a una ambulancia?», preguntó Lucía nerviosa. Mauricio no volteó. Sus ojos estaban fijos en su madre. Eran unos ojos distintos, ya no tenían la frialdad de antes. Ahora eran dos espejos llenos de culpa, de miedo y de una verdad que por años había negado. La había herido sin darse cuenta. «La llevo yo», dijo con firmeza. «Nada de ambulancias, no voy a dejar que nadie más la toque. Yo la voy a cuidar». Lucía tragó saliva, sintiendo por primera vez que ese momento no era solo un susto. Era un quiebre, un antes y un después. Cuando llegaron a la sala, Valiente seguía pegado al ventanal. Sus cascos golpearon el suelo apenas vio a doña Teresa en los brazos de Mauricio. Se enderezó y relinchó fuerte, moviendo la cabeza de un lado a otro. El caballo estaba ansioso, desesperado, como si estuviera preguntando: «¿Está viva? ¿Qué le pasó? ¿La vas a ayudar?». Mauricio se detuvo un instante y lo miró. Nunca antes había observado a su caballo así. Era como si Valiente fuera más que un animal, como si en sus ojos hubiese una advertencia, una súplica o quizá un reclamo. «Gracias, compañero», murmuró. «Gracias por avisarme». Valiente golpeó la ventana con el hocico, suave esta vez, como si entendiera. Mauricio continuó hacia la puerta. Cuando la luz del exterior tocó el rostro pálido de doña Teresa, ella abrió los ojos apenas un poquito. La brisa le movió el cabello blanco. «Hijo», murmuró ella, casi sin fuerzas. No quería preocuparlos. Mauricio la apretó contra su pecho y una lágrima le cayó en la frente. «Mamá, ¿cómo no se me rompió el corazón antes?», susurró, sin importarle que lo escucharan. Ella trató de sonreírle. «Porque estabas ocupado, trabajando, haciendo tu vida». «No», respondió Mauricio cerrando los ojos un segundo. Estaba ciego. Lucía observaba desde atrás, sintiendo un nudo fuerte en la garganta. Nunca había visto a su esposo así, vulnerable, humano, derrumbado y al mismo tiempo renaciendo. El bebé Mateo extendió una manita hacia la abuela como queriendo tocarla. Lucía acercó un poco al niño. «Mira, Mateo, tu abuelita está aquí». Doña Teresa, apenas consciente, acarició la manita pequeña con un dedo tembloroso. Mi niño precioso». Esa escena fue un golpe directo al alma de Mauricio. Un hijo viendo a su madre como si fuese la primera vez. Una abuela aferrándose al amor que no recibió en años. Una familia que nunca imaginó que un caballo sería quien los despertaría. Cuando llegaron al auto, Mauricio abrió la puerta trasera y acomodó a su madre con delicadeza, ajustándole el cinturón como si fuera una niña frágil. «Mamá, te voy a llevar al hospital, te van a revisar. Y cuando salgas», su voz se quebró. «Cuando salgas, yo voy a cambiar todo, te lo prometo». Doña Teresa trató de responderle, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lucía, mirando la escena, sintió un remolino de vergüenza y remordimiento. «Mauricio», susurró ella con lágrimas contenidas. Yo también quiero cambiar. No sabía, no entendía». Él no la miró con enojo, solo la miró con una tristeza profunda. «Lucía, todos fallamos, pero hoy ya no hay espacio para seguir fallando». Cerró la puerta con suavidad, encendió el auto, respiró hondo, y en ese instante, a través del retrovisor, vio a Valiente en el patio observándolos. El caballo estaba inmóvil, pero toda su postura decía una sola cosa: «No la abandones otra vez».
Mauricio asintió, no hacia Lucía, no hacia su madre, sino hacia Valiente. Era la primera promesa real que hacía en años, y esa promesa le iba a salvar el alma. Era una tarde nublada en San Lucero del Valle, y el viento comenzaba a soplar entre los árboles que bordeaban la avenida Los Laureles. Las hojas se movían inquietas, como si supieran que algo grande estaba por cambiar. Dentro del auto que avanzaba rumbo al hospital, don Mauricio manejaba con las manos firmes en el volante, pero por dentro era un torbellino. Nunca en su vida había sentido tanto miedo. Cada cruce, cada semáforo, cada vibración del motor le hacía latir el corazón con fuerza, como si el pecho ya no pudiera contener el peso de la verdad que lo golpeaba una y otra vez. Había estado ciego, ciego al dolor de su propia madre, ciego a la injusticia dentro de su hogar, ciego a todo lo que realmente importaba. «Mamá, aguanta, ya casi llegamos», susurró sin despegar los ojos del camino. Volteó un segundo. Doña Teresa estaba recostada en el asiento trasero, respirando lento, con los ojos cerrados. Su piel, que de por sí era frágil, ahora parecía aún más pálida, casi transparente. El cabello blanco caía sobre su frente y su mano se movía apenas, como si buscara algo en el aire. «Hijo», murmuró ella, apenas audible. «No te preocupes, estoy bien». Su voz era tan suave que se rompía antes de terminar la frase. Mauricio apretó los labios con fuerza. «No, mamá, no estás bien», dijo con una sinceridad que quemaba. «Y es mi culpa». Lucía, sentada en el asiento de al lado con el bebé Mateo en brazos, escuchó esas palabras y bajó la mirada. Mateo ya no lloraba. Ahora observaba a su papá con esos ojitos grandes, como si sintiera el cambio en el ambiente. «Mauricio», dijo Lucía con voz temblorosa. «No sabíamos que estaba así, no sabía que ya no podía más». Él soltó un suspiro largo. «Lucía, no es que no supiéramos, es que nunca nos detuvimos a mirar». Lucía tragó saliva, sintiendo la verdad clavarse en su pecho. Ella tampoco quiso ver. Ella también la ignoró. Ella también cerró los ojos. Cuando el auto se detuvo en un semáforo, Mauricio volteó hacia atrás, y lo que vio lo desmoronó. La mirada de doña Teresa, esa mirada suave, cansada, pero llena de amor. Ella lo miraba como si fuera el mismo niño al que cuidó tantas noches, con la misma ternura con la que le enseñó a caminar, a rezar, a no tener miedo, con la misma paciencia con la que soportó golpes de la vida mucho más duros que este. «Hijo», susurró ella, «yo siempre estuve orgullosa de ti». Una lágrima rodó por la mejilla de Mauricio. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Te fallé tanto». Doña Teresa sonrió débilmente. «Porque eres mi hijo, y un hijo siempre puede volver». Esas palabras le atravesaron el alma. No eran un regaño, no eran un reclamo, eran perdón puro, tan puro que dolía. El semáforo cambió a verde, pero Mauricio no arrancó de inmediato. Necesitaba un segundo para respirar, para no sollozar frente a su madre. Lucía, con Mateo dormido en su pecho, lo observó con ojos llenos de culpa. «Mauricio, yo también quiero reparar lo que hice», dijo ella, quebrándose por fin. Yo la traté mal, y no tengo excusa». Mauricio no la miró con reproche. Solo asintió con un dolor profundo. «Lucía, todos tenemos culpa, pero no importa quién falló más». Respiró hondo. «Importa quién hace algo ahora». Doña Teresa cerró los ojos, agotada. Su respiración parecía un susurro del viento. El silencio dentro del auto se volvió pesado, doloroso, pero también era un silencio que limpiaba, que revelaba, que transformaba. Cuando llegaron al hospital de Santa Esperanza, Mauricio bajó del auto y abrió la puerta trasera con delicadeza. Tomó a su madre en brazos, como si sostuviera algo sagrado, como si temiera que la noche se la llevara si no la abrazaba fuerte. Ella apoyó su cabeza en su hombro y murmuró algo que solo él alcanzó a escuchar. «Gracias, hijo, por no dejarme sola». Mauricio cerró los ojos por un instante. Una punzada de culpa atravesó su pecho, pero también una corriente intensa de amor.
Nunca más, mamá, susurró, nunca más. Mientras caminaban hacia la entrada, un pensamiento lo golpeó de pronto. Si no fuera por valiente, él habría seguido con su vida, sin notar lo que estaba pasando frente a sus ojos. Ese caballo había visto lo que él no vio. Ese caballo había sentido lo que él ignoró. Ese caballo había salvado a su madre. Y Mauricio, por primera vez en mucho tiempo, entendió que Dios a veces habla de formas inesperadas, incluso a través de un animal noble que golpea una ventana solo para gritar que alguien está sufriendo. El corazón de Mauricio se apretó, porque su despertar acababa de comenzar. Las mañanas en Santa Esperanza siempre tenían un aire tranquilo, con el canto de los pájaros colándose por las ventanas del hospital. Pero para don Mauricio, esos días no tenían nada de paz. Cada amanecer lo encontraba sentado en la misma silla de metal, junto a la cama donde doña Teresa descansaba, con la mirada fija en su rostro frágil. La habitación 214 se había vuelto su mundo entero. Las paredes color crema, el olor a desinfectante, el sonido constante del monitor cardíaco. Todo era parte de un nuevo capítulo que, aunque duro, él estaba decidido a vivir sin huir, sin esconderse, sin estar ocupado. Doña Teresa Martínez, con su cabello blanco acomodado en una trenza suavecita, abría los ojos cada mañana con un gesto cansado, pero lleno de ternura. Su cuerpo seguía débil, sus manos temblorosas, pero sus ojos miel parecían recuperar poquito a poquito un brillo que hacía años no mostraba. «Buenos días, mamá», decía Mauricio cada día con una sonrisa suave. Ella lo miraba como si al fin pudiera respirar sin miedo. «Buenos días, hijo. ¿Ya desayunaste?», preguntaba, preocupándose más por él que por ella misma. Mauricio sonreía con culpa cariñosa. «No te preocupes por mí. Estoy bien. Aquí me quedo contigo». En las primeras noches, las enfermeras lo veían dormido en la silla, con la cabeza apoyada en la orilla de la cama y los ojos hinchados de llorar. En las mañanas lo encontraban ayudando a su madre a peinarse, acomodándole la manta o leyéndole en voz baja. Lucía llegaba por las tardes con Mateo en brazos. La primera semana su presencia era incómoda. No sabía dónde sentarse ni qué decir. Era como si el peso de sus errores se notara hasta en la forma en que sostenía su bolsa. Pero poco a poco, algo cambió. Lucía empezó a llegar más temprano, a traer caldo hecho en casa, a doblar la ropa de doña Teresa, a quedarse más tiempo, a no evitar el contacto visual. Una tarde, mientras Mauricio sostenía la mano de su madre, Lucía entró al cuarto con una bolsa de pan dulce y una mirada diferente. «Traje conchas, las que le gustan», dijo tímidamente. Doña Teresa la miró con dulzura. «Gracias, hija. ¡Qué detalle tan bonito!». Lucía bajó la mirada conteniendo las lágrimas. «Perdón, Teresa», susurró. «De verdad, perdón por cómo la traté». Doña Teresa extendió una mano débil hacia ella. «Ya pasó, hija. Todos cometemos errores. Lo importante es no repetirlos». Lucía lloró en silencio. Mauricio vio la escena y algo dentro de él se aflojó por primera vez en semanas. No era perdón inmediato, pero era un camino. Los doctores habían sido claros. El colapso de doña Teresa no fue solo físico, fue emocional. Años enteros cargando trabajo, silencios, desprecios. Un cuerpo tan delgado no podía sostener tanto dolor por tanto tiempo. Mientras ella dormía, Mauricio hablaba con los médicos, tomaba notas, hacía preguntas. A veces salía del cuarto para no llorar enfrente de ella. «Yo debí estar aquí antes», decía, frotándose la cara con ambas manos. «Yo la dejé sola». Una noche el doctor Ramírez, con su bata azul y un café en la mano, se acercó a él en el pasillo. «Señor Martínez», dijo, «su madre está respondiendo bien, pero lo que más necesita no es medicina, es compañía, afecto, sentirse vista». Mauricio bajó la cabeza. «Eso es lo que le fallé durante años». El doctor puso una mano en su hombro. «Entonces, asegúrese de que no vuelva a pasar». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente. Cada día, Mauricio llevaba flores frescas al cuarto.
Le contaba historias de cuando era niño, le pedía que le enseñara de nuevo a preparar té de canela, la escuchaba cuando ella hablaba de su vida antes de convertirse en la empleada de su propia casa. Y doña Teresa, entre lágrimas suaves, le decía: «Hijo, verte aquí es suficiente para mí». Mientras tanto, allá en la mansión, algo hermoso ocurría. Valiente, el caballo café que había alertado a todos, se paraba cada tarde frente a la ventana del cuarto de doña Teresa. Husmeaba el aire, resoplaba fuerte, caminaba en círculos, como si supiera que su humana favorita estaba ausente. Cuando Lucía regresaba a casa por las noches con Mateo, lo encontraba ahí, firme, inamovible, como un guardián fiel. «Valiente», susurró ella. «Ella va a volver, te lo prometo». El caballo levantaba la cabeza y relinchaba suavemente, como si entendiera cada palabra. Semanas pasaron así, y un vínculo nuevo, limpio, sincero, empezó a crecer en esa familia. Un hijo que por fin veía, una nuera que por fin entendía, una madre que por fin descansaba sin miedo, y un caballo que no dejaba de velarla ni un solo día. Las tardes en San Lucero del Valle se habían vuelto diferentes desde que doña Teresa ingresó al Hospital de Santa Esperanza. La mansión en la avenida Los Laureles ya no tenía ese movimiento constante, ni la voz suave de la mujer que siempre caminaba por los pasillos con un bebé a la espalda. Era como si la casa entera hubiese perdido algo de su alma, y quien más lo sentía era Valiente. El caballo café había cambiado por completo desde aquel día. Ya no corría libremente por el campo que rodeaba el rancho, ni jugaba con las hojas como solía hacerlo. En lugar de eso, pasaba horas frente a la ventana grande que daba hacia el cuarto de doña Teresa, esperando, observando, como si supiera que el lugar donde más falta hacía su presencia estaba vacío. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de naranja los muros de la casa, Valiente se acercaba trotando suave. Clavaba sus cascos en la tierra, levantaba la cabeza, inhalaba profundamente, como buscando el olor de la mujer que lo acariciaba siempre con manos temblorosas, pero llenas de ternura. Pero ella no estaba, y él lo sabía. Lucía era quien lo encontraba casi todos los días ahí, firme, mirando hacia la casa con una paciencia que dolía. Una tarde, mientras Mateo jugaba en su cunita portátil en la sombra del patio, Lucía se acercó a Valiente con paso lento. Llevaba su vestido amarillo, el mismo que usó el día del accidente, pero esta vez no brillaba igual. La tela parecía más apagada, como si ella misma ya no fuera la mujer que lo usaba con orgullo. «Valiente», murmuró, acariciándole suavemente el cuello. «Ella está mejorando, pero sé que la extrañas». El caballo resopló fuerte, bajando la cabeza para recibir su mano. Lucía sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido una conexión especial con animales, pero este caballo le había dado la lección más dura de su vida. En esos ojos grandes y profundos, ella veía un reproche silencioso, pero también una fuerza que le recordaba lo que realmente importa: amar sin condiciones. Mateo empezó a reír desde la sombra y Valiente movió las orejas. El bebé lo miraba fascinado. Lucía cargó al niño y lo acercó al caballo. «Mira, mi amor, él cuidó a tu abuela cuando nosotros no lo hicimos». Mateo estiró una manita regordeta, tocando el hocico de Valiente. El caballo, sorprendentemente suave, permitió el contacto sin moverse un centímetro. Hasta bajó un poco más la cabeza, como si se inclinara ante la inocencia del pequeño. Esa imagen quedó grabada en el corazón de Lucía, porque aquel caballo no era solo un animal, era un testigo, un guardián, un recordatorio vivo del daño que ellos habían permitido dentro de su propio hogar. Mientras tanto, en el hospital, Mauricio vivía entre turnos de enfermeras, medicamentos y noches en vela. A veces, cuando cerraba los ojos para descansar un poco, juraba escuchar en su mente un relincho lejano, como si Valiente lo llamara, como si le dijera: «No te rindas, ella te necesita». Una tarde, agotado, decidió regresar por un par de cosas a la mansión. Cuando llegó,
Se sorprendió al ver a Valiente en el mismo lugar de siempre, pegado al ventanal, con la cabeza baja, moviendo la cola con inquietud. Mauricio se quedó quieto unos segundos, observándolo. Nunca se había detenido a mirar realmente a su caballo, pero ahora, viéndolo en silencio, sintió que aquel animal entendía más del alma humana que cualquier persona en esa casa. Se acercó despacio. «Amigo», susurró, «gracias por no dejarla caer». Valiente levantó la cabeza y lo miró directo. Un relincho suave salió de su garganta como una respuesta. Mauricio sintió un escalofrío. Se inclinó un poco y apoyó la mano en el cristal. «Ella va a volver, te lo prometo». Y entonces ocurrió algo que lo dejó sin aliento. Valiente colocó también su hocico sobre el vidrio, justo donde Mauricio tenía la mano, como si estuvieran sellando un acuerdo, como si los dos por primera vez entendieran que amaban a la misma persona. El viento sopló fuerte, moviendo las bugambilias del patio. Mateo aplaudió desde el regazo de Lucía, y el sol, escondiéndose detrás de los tejados de San Lucero del Valle, iluminó por un instante la escena con un rayo cálido. Fue un momento breve, pero suficiente para que Mauricio sintiera algo renacer en su interior. Ese caballo había guardado a su madre cada segundo desde que ella salió por la puerta, y él pensó, si un animal pudo verla, ¿cómo no la vi yo? No había odio en esa reflexión, había verdad, había dolor, y sobre todo, había un deseo profundo de sanar lo que quedaba por sanar, porque aunque doña Teresa seguía en el hospital, su guardián nunca la había dejado sola, ni siquiera un día, ni siquiera una tarde, ni siquiera un suspiro. Era una mañana luminosa en San Lucero del Valle, de esas en las que el sol parece caer con suavidad sobre las calles tranquilas y el canto de los pájaros se mezcla con el olor a pan recién hecho del pueblo. Pero para la familia Martínez, esa mañana tenía un peso diferente, un significado que no se parecía a ningún otro día. Doña Teresa estaba lista para salir del hospital de Santa Esperanza. Después de semanas de recuperación, su cuerpo seguía débil, pero su espíritu, ese estaba más vivo que nunca. Sus ojos miel brillaban con una mezcla de emoción y temor, como si su corazón supiera que ese día era mucho más que un simple regreso a casa. Mauricio la esperaba en el pasillo, vestido con una camisa blanca sencilla, una de las pocas veces que no usaba traje, como si quisiera dejar atrás todo lo que representaba esa versión de él. El hombre ocupado, distante, frío. «Mamá», dijo con una sonrisa suave. «¿Lista?» Doña Teresa, con su cabello blanco peinado en una trenza fresca y un suéter cálido sobre los hombros, asintió. «Lista, hijo, pero despacito, que mis piernas ya no son las mismas». Mauricio la tomó del brazo con la delicadeza de quien sostiene algo invaluable. «No te preocupes, hoy no tengo prisa, hoy solo tengo tiempo para ti». Lucía caminaba detrás con Mateo en brazos. La mujer que antes se mostraba altiva y distante, ahora tenía una mirada distinta, más humilde, más consciente, más humana. Mateo, con sus ojos grandes y brillantes, agitaba sus manitas como si supiera que ese día era especial. Cuando llegaron al estacionamiento, Mauricio abrió la puerta del auto con cuidado. Doña Teresa subió despacito, acomodando su faldita azul. Mateo le tendió un bracito pequeño y ella le dio un beso suave en la manita. «Ay, mi niño, ya te extrañaba». La sonrisa del bebé llenó el ambiente de una paz que nadie sabía que necesitaba tanto. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero no un silencio incómodo. Era un silencio de agradecimiento, de esos que solo aparecen cuando el corazón está ocupado sintiendo. Cuando el auto entró en la avenida Los Laureles y la mansión apareció al fondo del camino, doña Teresa sintió un nudo en el pecho, no de dolor, sino de emoción. Ese lugar que había sido escenario de tanto sufrimiento, ahora iba a presenciar algo completamente diferente. Mauricio la ayudó a bajar. Lucía se quedó atrás con Mateo, observando con el corazón apretado.
Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. A lo lejos, en el patio, se escuchó un relincho profundo, un sonido vibrante, lleno de vida, como si el alma del rancho despertara. Mauricio sonrió sin necesidad de voltear. «Ya te escuchó», dijo con ternura. Doña Teresa levantó la mirada apenas un poquito, y allí estaba, Valiente. El caballo café salió corriendo desde el fondo del corral, levantando polvo con sus cascos, moviendo la melena negra con fuerza. Avanzaba con un brío que no había mostrado desde que ella se fue. Cuando llegó a unos metros, frenó de golpe, resopló fuerte y bajó la cabeza. Era como si estuviera diciendo: «¿Volviste? Yo sabía que volverías». Doña Teresa llevó una mano al pecho, conmovida. «Mi Valiente, mi niño hermoso». Mauricio la sostuvo del brazo mientras la guiaba hacia el caballo. Sus pasos eran cortitos, temblorosos, pero la sonrisa que traía la hacía parecer más joven. Cuando estuvo frente a Valiente, él se agachó un poco más, bajando la cabeza casi hasta tocar sus rodillas. Y ella, con las manos frágiles pero llenas de amor, acarició su frente. Fue un toque suave, pero poderoso, como si se reencontraran dos almas que se necesitaban desde hacía mucho tiempo. Valiente cerró los ojos, Doña Teresa también, y en el fondo, Mauricio sintió un ardor en los ojos. Nunca había visto a su madre tan amada, tan valorada, tan vista. Lucía, sosteniendo a Mateo, también lloró en silencio, porque ese momento no era solo de ellos, era también parte de su propio arrepentimiento. Doña Teresa abrió los ojos y miró a su hijo. «Hijo», susurró, «gracias por traerme de regreso». Mauricio tragó saliva, con el corazón apretado. «No, mamá, gracias a ti por no rendirte con nosotros». Ella le acarició la mejilla como cuando él era niño. «Nunca dejaré de ser tu mamá, y tú nunca dejaste de ser mi hijo. Solo te faltaba recordar». Mauricio bajó la cabeza dejando caer una lágrima que llevaba años guardando. Detrás de él, Valiente relinchó bajito, como si confirmara cada palabra. Doña Teresa rió suave. «¿Ves? Hasta él entendió antes que tú». Mauricio abrazó a su madre con fuerza, con un amor que ya no tenía miedo de mostrarse. Ese día, en el patio de esa mansión, bajo el sol tibio y rodeados del aroma de las bugambilias, algo renació, una familia, un vínculo, una verdad que no se podía seguir ignorando. Porque a veces Dios envía ayuda en las formas más inesperadas. A veces esa ayuda llega sobre cuatro patas, con ojos fieles y un corazón más grande que muchos humanos. Gracias, de corazón, por quedarte hasta el final de esta historia tan profunda. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti sintió este mensaje, y no es casualidad, nada lo es. Antes de irte, déjame preguntarte algo. ¿A quién necesitas mirar con más amor hoy? ¿A quién has dejado esperando un abrazo, una palabra, un «aquí estoy contigo»? ¿A quién podrías volver a ver antes de que sea demasiado tarde? La vida es frágil. Los días pasan rápido, pero las decisiones que tomas hoy pueden cambiar tu historia para siempre. Si este video tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios: «Quiero ser mejor» o «Gracias, Valiente», para que yo sepa que esta historia llegó hasta tu alma. Y por favor, no olvides, suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise siempre que subamos una nueva historia que toque tu vida, te inspire y te recuerde lo que realmente importa. Aquí seguimos construyendo una comunidad que cree en el amor, en la esperanza y en los milagros que Dios manda, incluso cuando vienen en forma de un caballo con un corazón más grande que el mundo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.